Cómico estadounidense. Tengo todas las habilidades de Warcraft. Tercero 6170. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Yo. ¿Una aprendiz de magia? Wanda, aterrorizada por su exilio, miró incrédula tras escuchar las palabras de Rosen. Así es, eres tú. ¿Estás dispuesta? Rosen asintió, con un rostro cálido y amigable. Esto contrastaba enormemente con su actitud hacia Pete. Tomar a Wanda como su aprendiz no fue una decisión impulsiva para Rosen. Fue una decisión cuidadosamente meditada. A diferencia de sus subordinados como Black Widow, que eran meras herramientas útiles y representaban poca amenaza incluso si lo traicionaban, Wanda, con su poder de magia del caos, podría representar una verdadera amenaza para él en el futuro. Sin embargo, el inmenso potencial de Wanda, si se guiaba y utilizaba adecuadamente, sería una gran ventaja para Rosen. Una simple relación de superior subordinado no era suficiente para Rosen. Los favores incondicionales podían interpretarse fácilmente como segundas intenciones. En cuanto a una relación romántica, su estabilidad era incierta, y el consentimiento de Wanda era primordial. No podía recurrir a la fuerza. Eso solo crearía enemistad, y Rosen lo detestaba. Así que, tras reflexionar, Rosen sintió que convertirse en aprendiz de Wanda era quizás la forma más rápida de ganarse su confianza y forjar una relación más estrecha. Esta relación cercana, la relación ética más importante, más allá de los lazos de sangre, la dinámica maestro-aprendiz, no era exclusiva de Wanda. La antigua Europa también valoraba mucho este tipo de relación. El ejemplo más famoso es, sin duda, Jesús y sus 12 discípulos, con Judas, como traidor, condenado durante 2000 años por sus acciones. Incluso en la actualidad, muchos países europeos siguen valorando mucho la relación maestro-aprendiz, excepto, por supuesto, países como Estados Unidos, que carecen de tal tradición. Además, en la historia original, Wanda es una persona muy emotiva. Por lo tanto, Rosen creía que una vez establecida una relación estable de maestro-aprendiz con Wanda, siempre que no le hiciera daño ni intentara destruir el mundo, la posibilidad de que ella se opusiera sería prácticamente nula. En cuanto al hecho de que Rosen fuera solo un mago falso que dependía completamente de habilidades del sistema y no pudiera enseñarle nada a Wanda después de tomarla como aprendiz, a Rosen no le preocupaba en absoluto. Si otra persona hubiera sido la aprendiz de Rosen, esto sí sería un problema. ¿Pero quién es Wanda? La portadora de la magia del caos. Y la magia del caos es el poder de alterar la realidad. Así que, mientras Wanda crea firmemente que posee talento mágico, que Rosen es un verdadero mago y que lo que le enseña es real, la probabilidad de que lo aprenda es del 90%. Por supuesto, en este caso, la magia que aprenda y use seguirá siendo esencialmente magia del caos, solo que se manifestará en la forma de la magia de Rosen. ¿De verdad puedo hacerlo? Debido a su entorno habitual, Wanda se sintió muy irreal ante la repentina invitación de Rosen. No hay nadie más capaz que tú. Las personas con talento mágico son una entre 1.000.000, y las tan excepcionales como tú son aún más raras en el mundo. Rosen lo afirmó, y no exageraba. Después de todo, en el universo Marvel hay bastantes personas que conocen la magia, pero quienes dominan la magia del caos son escasos, no solo en la Tierra, sino en todo el multiverso. Y tú ya has experimentado el poder de la magia. Tras convertirte en mi discípula, tú y tu hermano ya no tendréis que vivir una vida de constante vagabundeo. También podréis dominar este poder mágico y convertiros en las personas más poderosas del mundo. Rosen tentó a Wanda, mientras liberaba simultáneamente el destierro de sus cuerpos. Acepto. Sintiendo que su cuerpo se recuperaba, Wanda no dudó más y aceptó la invitación de Rosen. Después de todo, había presenciado todo lo que acababa de suceder. El poder de la magia era real. ¿Qué había para dudar? Por supuesto, había un punto aún más importante, que era lo que Rosen había dicho. Ya no tendrían que vivir una vida de constante vagabundeo e incertidumbre. Esto era extremadamente importante para Wanda, que había vivido ese tipo de vida durante más de 10 años. Muy bien, ven conmigo. Como es un aprendizaje, debería haber algún tipo de regalo. Al ver la comprensión de Wanda, Rosen se sintió muy satisfecho. Wanda, comparado con la firme actitud de Wanda, Pietro aún albergaba desconfianza hacia Rosen. Por supuesto, también había cierto resentimiento por el desdén anterior de Rosen hacia él. Pietro, esta es nuestra única oportunidad de cambiar nuestro destino.
No me rendiré. Wanda le dijo a Pietro muy seriamente. Está bien, si esta es tu decisión. Ante la firme actitud de Wanda, Pietro solo pudo ceder, soltando un bufido antes de quedarse en silencio. A pesar de ser el hermano mayor, Wanda siempre era quien tomaba las decisiones. Esto fue muy evidente en su presentación durante la era de Ultron. En la base de Strucker, dejó que Tony tomara el cetro. Más tarde, se unió a Ultron, luego cambió de bando. Cooperó con los Vengadores. Todas las decisiones finales se tomaron con la aprobación de Wanda. Y ahora, era lo mismo. Créeme, esta será la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. Dijo Rosen con una sonrisa. Yo también lo creo, maestro. Asintió Wanda. Rosen se sorprendió un poco al oír cómo se dirigía a Wanda. No esperaba que la niña se animara aún más rápido que él. La otra persona no se dirigió a él con el habitual señor, sino con maestro. Sí, el mismo maestro de la serie Fate, el de Eres mi maestro. Sin embargo, en Fate, maestro suele significar gobernante. Pero para Wanda, significaba mentor. Es un título más formal que señor. Rosen se sorprendió bastante, considerando que Sokovia es un país multilingüe, no uno tradicionalmente angloparlante. Y, según los antecedentes de Wanda, no debería haber recibido casi ninguna educación más allá de unos pocos años de primaria. Esto era evidente en sus interacciones anteriores. Aunque ambos hablaban inglés, sus acentos de Europa del Este eran bastante notorios. ¿Hay algo malo en cómo me dirigí a ti? Preguntó Wanda, intuyendo la sorpresa de Rosen, e inclinó la cabeza. No, no hay problema. Simplemente creo que nuestras futuras interacciones serán muy agradables. Respondió Rosen con una sonrisa. Si bien su propósito inicial al aceptar un discípulo no era del todo puro, las cosas parecían ir bastante bien ahora. Cuando Wanda reapareció bajo la guía de Rosen, estaba completamente transformada, como si fuera otra persona. Oh, Dios mío, ¿de verdad eres mi hermana? Estás preciosa. Exclamó Pietro, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Wanda ahora vestía una túnica roja vibrante y magnífica, una túnica de mago proporcionada por el sistema que Rosen usaba ocasionalmente para acumular maná. Sobre su cabeza llevaba un anillo noble, distinto de la corona del rey que Rosen le había dado a Jessica. Después de todo, Jessica era la infiltrada de Rosen en Shield y los futuros Vengadores. Wanda, en cambio, trabajaría abiertamente como discípula de Rosen. Por lo tanto, era mejor diferenciarlas en ciertos detalles. Además, los atributos del anillo noble eran bastante buenos. En realidad, la capucha ágil también sería adecuada, pero esa cosa es demasiado fea y, además de la túnica de mago, Wanda también llevaba una capa roja llamada capa de llamas. En el juego, su efecto es infligir daño continuo a los enemigos alrededor de quien la lleva. En el juego, este equipo surte efecto en cuanto se usa. Sin embargo, en la realidad, esto es obviamente inapropiado. Después de todo, el equipo mágico no debería ser un estorbo. Por lo tanto, la capa de fuego producida por el sistema se ajustó para que el usuario pudiera controlar libremente si activarla y seleccionar el objetivo a quemar, con un radio de 16 metros. El efecto de este equipo es similar a la habilidad Sacrificio del Cazador de Demonios, y ambos entran en conflicto, pero es mucho menos poderoso que Sacrificio. Así que para Rosen, este equipo es completamente inútil. Si fuera él, jamás lo compraría, incluso si su precio fuera de solo 500.000. Pero para Wanda, que actualmente no tiene poder para protegerse, una pieza de equipo tan versátil es obviamente muy práctica. Luego estaban las mismas botas de velocidad, del mismo estilo que las de Jessica, pero a diferencia de la corona en su cabeza, que llamaría inmediatamente la atención, los zapatos no eran tan llamativos. Además, la túnica de la maga era casi hasta el suelo, ocultando por completo los zapatos. Todo el equipo era de un rojo intenso y vibrante, y cuando Wanda lo llevaba puesto, Rosen parecía ver el futuro, seduciendo a la Bruja Escarlata. Además, comparado con el atuendo de la Bruja Escarlata en la historia original, el equipo que Rosen le dio era mucho más hermoso. Excepto por la ausencia de orbes mágicos flotantes, era muy similar al atuendo del príncipe elfo de sangre Caeltas. Claro que esta era solo la apariencia básica. Además, Rosen le dio a Wanda un amuleto escudo mágico, un cinturón de poder y 2 anillos guardianes. Sin embargo, comparado con estos objetos, Rosen también le dio a Wanda una pieza de equipo muy especial: la daga de escape de Kel'Thuzad. El efecto de este objeto era similar a la habilidad parpadeo del guardián, lo que la convertía en una excelente herramienta de escape.
Además del equipo, la tez de Wanda estaba mucho mejor que antes. Aunque todavía estaba un poco delgada, estaba mucho más sonrosada que al principio. Esto se debía a que Rosen le había dado una botella de poción de vida. Aunque esta sustancia se usaba principalmente para tratar heridas, también tenía un efecto nutritivo, pero era un poco un desperdicio darle una. Rosen solo era generoso con una botella porque Wanda era su discípula. ¿Y Pietro? Tendría que reponerla poco a poco. Está bien, todo gracias a mi maestro. Al oír los elogios de su hermano, Wanda no pudo evitar sentirse un poco tímida. Pero en secreto estaba encantada. Después de todo, ¿qué chica no ama la belleza? ¿Acaso no vio que los ojos de Belikova ya estaban rojos de envidia? Una niña huérfana sin hogar se había convertido de repente en la discípula de su jefe. ¿Cómo podía Belikova reconciliarse tan fácilmente? Sin embargo, a pesar de su resentimiento interno, al menos en apariencia, Belikova mantuvo una actitud muy correcta. Sabía que el estatus de Rosen en su corazón era definitivamente mucho más alto que el suyo. Siento que falta algo, claro, un arma. Rosen aplaudió después de observar a Wanda. Aunque la daga de escape de Cronen teóricamente podía usarse como arma, y aunque carecía de otras bonificaciones de atributos, su filo y durabilidad superaban con creces a las dagas comunes. Sin embargo, la realidad no era un juego. Un mago blandiendo una daga simplemente no se veía bien. En cuanto a un bastón, el bastón sagrado de Antónidas aún no era adecuado para Wanda. Demasiado valioso, innecesario. Otros bastones de teletransportación o preservación tampoco eran apropiados. Tras un momento de reflexión, Rosen sacó la primera pieza de equipo que había comprado. Una bola de cristal roja. La bola de fuego. Perfecto ahora. Al ver a Wanda vestida de rojo, sosteniendo una bola de cristal roja, Rosen finalmente se sintió satisfecho. No era de extrañar que a tanta gente le gustaran los juegos de disfraces. Eran bastante interesantes. Gracias por su regalo, maestro. Wanda sin duda hará buen uso de estos tesoros. Dijo Wanda con sinceridad. Rosen dio a cada pieza de equipo una explicación muy detallada de su uso. Habiendo vivido una vida de penurias, Wanda sabía muy bien lo que esos poderosos efectos significaban para la gente común. Así que, para Rosen, podría ser solo un juego de disfraces, pero para Wanda, representaba un cambio de destino completo. Por lo tanto, estaba increíblemente agradecida a Rosen de todo corazón. No hace falta decir más. Como mi discípula, estas cosas son esenciales. Y no creas que convertirte en mi discípula significa que puedes estar tranquila, si no estudias mucho, no seré indulgente contigo. Soy muy estricta. Dijo Rosen con seriedad. Sí, maestra, definitivamente estudiaré mucho. Wanda asintió y prometió. Se está haciendo tarde. Belikova, haz que descansen. Ustedes dos comenzarán la clase a primera hora mañana por la mañana. Rosen asintió y luego le dio instrucciones a Belikova. Espera, yo también tengo que aprender. Pietro se quedó atónito al escuchar las palabras de Rosen. Por supuesto, pero no vas a aprender magia, sino algo completamente distinto. ¿O acaso planeas esconderte detrás de tu hermana de ahora en adelante, como su hermano mayor? Dijo Rosen con sarcasmo. Aunque Pietro era una persona corriente, seguía siendo el hermano de Wanda. Así que todavía necesitamos entrenarlo un poco. No puede aprender otras cosas, pero no puede aprender a pelear, a usar armas de fuego y cosas así. No puede convertirse en una carga para Wanda. Claro que no, siempre protegeré a Wanda. Gritó Pietro, con el rostro enrojecido, en respuesta al sarcasmo de Rosen. Más te vale. Rosen arqueó una ceja. A la mañana siguiente, después del desayuno, Wanda, guiada por Belikova, llegó al patio trasero de la villa. Allí era donde Rosen había preparado su clase de magia. ¿Y Pietro? Ni siquiera había desayunado antes de ser llevado al campamento militar para conocer a su maestro. Sí, así es, Rosen también le había conseguido un maestro a Pietro. Zemo, quien acababa de ser ascendido por Belikova y María Gómez. Recordando cómo Zemo prácticamente había desmantelado las habilidades de todos los Vengadores en las películas, creía que Pietro recibiría un entrenamiento excelente bajo su tutela. Maestro, ¿no tenemos libros para nuestras lecciones? Preguntó Wanda a Rosen, sentada en una silla en el patio, con expresión desconcertada. Aunque no había recibido mucha educación formal, había leído algunos libros sueltos y visto algunas películas. Sokovia era políticamente caótica, pero no aislada.
Sin embargo, tal vez se debía a la época en que se crearon las obras en el mundo al que Rosen había viajado. Por lo tanto, en el universo Marvel no existen obras de fantasía de nueva generación como Harry Potter y Canción de Hielo y Fuego. Sin embargo, sí existen obras de fantasía anteriores de los años 50 y 60, como El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia. Y también hay muchas leyendas interesantes en el folclore europeo. Así que Wanda no ignoraba por completo la palabra magia. Simplemente, según la concepción convencional, ¿no debería el aprendizaje de la magia implicar un libro de hechizos? Nuestra escuela, llamada Arcanistas, siempre ha sido un sistema de un solo linaje, donde todos los hechizos se enseñan individualmente entre maestro y aprendiz, así que no tenemos libros de hechizos ni nada por el estilo. Dijo Rosen, con el rostro impasible, engañando a todos con toda sinceridad. Aunque no era un verdadero mago, eso no le impedía ser bueno en el engaño. Después de todo, todas esas novelas que leyó antes de transmigrar no fueron en vano, y cuando se trataba de entender la magia en el universo Marvel, aparte de Kamar-Taj, debería decirse que aparte de algunas figuras poderosas como la anciana, la mayoría de los magos comunes probablemente no sabían tanto como Rosen. ¿Libros de hechizos? Rosen no podía decir que no los tenía. A diferencia de los libros que Wanda y la mayoría de la gente creen que se usan para impartir conocimiento mágico, los libros que aparecen en la tienda del sistema de Lawson se crean mágicamente. Estos son los 5 libros principales conocidos por los jugadores de Warcraft. El libro de la fuerza, el libro de la agilidad, el libro de la inteligencia, el manual de la vida y el libro del conocimiento. El libro de la experiencia y el libro de la energía, que son los más valorados por los jugadores en el juego, no existen. Después de todo, Lawson no aumenta su fuerza al subir de nivel, así que fueron eliminados por el sistema. Estos libros no son para leer. Son consumibles que se usan para mejorar los atributos. Además, estos libros solo se pueden encontrar en una tienda especial, y la probabilidad es bastante baja. Podrían pasar 2 o 3 semanas para que aparezca uno. Y, a excepción del libro del conocimiento, cada uno de los otros tipos de libros solo aumenta los atributos en un punto. Esto estaba bien para el Lawson anterior, pero para el Lawson actual, apenas vale la pena. Por supuesto, Lawson no se quejará. Los comprará cada vez que aparezcan. Es cierto que aparece uno cada 2 o 3 semanas, pero poco a poco, se acumula, ¿no? Acumular cientos o miles de años de estos sería una cantidad increíble. En cuanto a si Rosen podría vivir tanto tiempo, no había duda al respecto. Dejando de lado la máscara de la muerte, un poderoso artefacto que podía drenar la fuerza vital de otros, el manual de la vida, entre los 5 libros, extendía la esperanza de vida. De hecho, su efecto no era mucho menor que el de la máscara de la muerte. Si bien la máscara de la muerte podía drenar el 50% de la fuerza vital, esta fuerza vital no se calculaba en función de la esperanza de vida de la persona drenada. Normalmente, la mitad de la fuerza vital de una persona sana y corriente solo añadiría un mes a la esperanza de vida de Rosen. Rosen había matado a casi 10.000 personas en Hell's Kitchen y Ciudad de México, apenas alcanzando los 1000 años de vida. En comparación, el manual de la vida añadía una cantidad significativa de esperanza de vida, añadiendo medio año con un solo libro. Por lo tanto, Rosen realmente no tenía por qué preocuparse por su esperanza de vida. ¿Arcanista? Entiendo. Entonces, maestro, ¿hay otras escuelas de magia en este mundo? Al escuchar la explicación de Rosen, Wanda le creyó sin dudarlo. Sin embargo, siendo astuta, captó de inmediato otro significado en las palabras de Rosen. Rosen dijo que era su escuela, así que había otras escuelas, ¿verdad? Así es. Además de nuestra escuela arcana, en realidad hay muchas otras escuelas de magia en la Tierra. La más famosa de ellas es la de los hechiceros Kamar-Taj, que también es la escuela de magia más grande de la Tierra. Las demás son en su mayoría escuelas pequeñas como nuestras escuelas arcanas. Rosen miró a Wanda con aprobación y continuó. Y más allá de la Tierra, existen aún más escuelas de magia, como el legendario reino de Asgard, que posee una herencia mágica única. ¿De verdad existe Asgard? Exclamó Wanda, con los ojos muy abiertos. Lo que Rosen le contaba era increíblemente emocionante. No solo magia, sino también mitología. Pero claro, si existe la magia, ¿por qué no puede existir la mitología? Por supuesto que existen. No solo Asgard, sino también el Olimpo y los dioses egipcios. Sin embargo, por ciertas razones, la Tierra está nominalmente bajo el dominio de Asgard, así que otros panteones le prestan poca atención.
Hay demasiados secretos que explicar en poco tiempo, así que no entraré en detalles. Pero más tarde te presentaré a los legendarios Thor y Loki. Por cierto, no son tío y sobrino como en las leyendas, sino hermanos. Explicó Rosen. Aunque Thor y Loki son hermanos en el universo Marvel, en las leyendas humanas convencionales son tío y sobrino, igual que en el mundo en el que Rosen estaba antes de su transmigración. Rosen intuyó que Loki estaba detrás de todo esto. Después de todo, no podía vencer a Thor, así que solo podía provocar problemas en estos asuntos menores para encontrar cierto equilibrio psicológico. No puedo ser tu hermano en la realidad, así que seré tu tío en las leyendas. Esto, de hecho, encaja bastante bien con el patrón de comportamiento de Loki. Wanda escuchaba fascinada el relato de Rosen sobre secretos mitológicos, pero sabía que ese no era el objetivo de la lección, así que no le insistió con más preguntas. Sin embargo, no importa cuántas escuelas de magia haya, en términos generales, solo hay dos. Magia blanca y magia negra. En cuanto a los métodos de práctica, hay tres. Rosen continuó su lección. La definición de magia blanca no se refiere al tipo de magia justa que se describe en algunas novelas o leyendas, sino que es un término general para toda la magia convencional, excepto la magia negra, explicó Rosen. La razón de esta clasificación es que el poder oscuro utilizado en la magia negra puede tener cierto impacto en la psicología del practicante, mientras que la magia blanca no. Sin embargo, es importante señalar que la magia negra no es inherentemente malvada. Si la voluntad de un practicante es lo suficientemente fuerte como para resistir la influencia corrosiva de las fuerzas oscuras, puede convertirse en un mago justo. Del mismo modo, si un mago es inherentemente malvado, ni siquiera usar magia blanca cambiará el hecho de que es malvado. Esto es también lo que nos distingue a los arcanistas de otras escuelas de magia. Sobresalimos en el uso de la magia blanca, pero no rechazamos la magia negra. Este es también un punto crucial en la primera lección que les voy a enseñar. No juzguen un libro por su portada. A continuación, hablaré sobre la esencia de la magia y los tres métodos de práctica mágica. La esencia de la magia es en realidad muy simple. Se trata de usar nuestro poder mental para utilizar ciertas energías específicas y energías dimensionales externas para simular otras fuerzas, como el hielo, el fuego y el viento. Algunas escuelas de magia más rudimentarias usan encantamientos y círculos mágicos para lanzar hechizos, pero para nosotros, los arcanistas, solo unos pocos hechizos poderosos lo requieren. La mayoría de los hechizos comunes se pueden lanzar fácilmente si queremos, lo cual es muy conveniente. Explicó Rosen mientras demostraba cómo conjuraba una bola de fuego del tamaño de una pelota de baloncesto en su mano, luego la transformaba en hielo y después en un pequeño torbellino. Cambiaba entre estas formas con facilidad, cautivando a Wanda. Es cierto que, entre las habilidades otorgadas por el sistema, no había hechizos básicos como bola de fuego o flecha de hielo que se encuentran comúnmente en las novelas. Sin embargo, esto no impidió que Rosen desarrollara y dominara estos hechizos por sí mismo. Porque después de activar todas las habilidades, especialmente las de mago, no se limitó por completo a las pocas habilidades disponibles en el juego. Después de todo, además de Warcraft III, también jugaba a World of Warcraft y su expansión. Naturalmente, intentaría imitar las habilidades de las clases de mago y brujo del juego. Por ejemplo, habilidades básicas como misiles arcanos, descarga de escarcha, bola de fuego y descarga de las sombras. Rosen ahora podía lanzarlas todas. En el juego, el ataque normal del archimago se clasifica como un ataque físico. Pero, ¿qué tipo de ataque físico es un proyectil de energía a distancia? Así que, en el mundo real, el ataque normal del archimago es en realidad un proyectil mágico de un solo objetivo, también llamado misiles arcanos. Y descarga de escarcha es solo una versión de un solo objetivo de ventisca, ¿no? Bola de fuego también es simple. De manera similar, el ataque normal del mago de sangre, en realidad, es esencialmente una bola de fuego. Y descarga de las sombras es solo una reducción de la energía oscura de la espiral de la muerte de un caballero de la muerte, y una forma diferente, ¿verdad? En cuanto a por qué Rosen rara vez usa estas habilidades, es aún más simple. Una cosa es poder usarlos, pero en términos de poder y escenarios de aplicación, son bastante mediocres. Mucho menos útiles que las habilidades avanzadas que proporciona el sistema, estos hechizos requerían que Rosen se concentrara en simular su lanzamiento, y su consumo de maná podría no ser menor que el de las habilidades del sistema. Por lo tanto, dado el abundante maná de Rosen, estos hechizos desarrollados por él mismo eran prácticamente inútiles.
Podría seguir investigándolos y ampliándolos cuando se aburriera, pero su uso práctico era impensable. Sin embargo, usar estos hechizos, en los que no era del todo competente, como demostraciones didácticas era claramente muy apropiado. Cautivó inmediatamente a Wanda. Hay tres formas principales de cultivar la magia. La primera es el autocultivo, que también es el método más importante porque cultiva nuestro poder espiritual. El poder espiritual suele ser la base para aprender magia más avanzada, especialmente magia oscura. Si el autocultivo es insuficiente, involucrarse precipitadamente en magia oscura puede fácilmente conducir a una caída total en la oscuridad. Algunos hechizos de alma, hipnosis, control mental y otros conjuros también requieren el apoyo de un yo fuerte. Este primer tipo de autocultivo es un curso obligatorio. El segundo método es el enfoque común utilizado en la mayoría de la magia convencional, que consiste en utilizar la energía que nos rodea. Aunque no podemos verla a simple vista, la energía nos rodea de diversas formas. En cualquier momento, un mago habilidoso puede utilizar esta poderosa energía circundante y manipularla para crear todo tipo de efectos. Puedes formar y lanzar rayos de energía o erigir escudos. Incluso puedes invocar pequeños objetos. Aunque estos objetos suelen ser bastante inestables y pueden desaparecer tan rápido como aparecen. Mientras Rosen hablaba, formó en sus manos una espada mágica similar a las que suelen usar los magos de Camartaj y un escudo mágico. La diferencia radicaba en que sus espadas mágicas emitían un calor claramente ardiente, mientras que sus escudos mágicos irradiaban un aura gélida. A diferencia de los hechizos dorados utilizados por los hechiceros de Camartaj, estos eran claramente imitaciones de sus propias habilidades mágicas. Sin embargo, aunque los hechizos eran imitados, el método de entrenamiento que Rosen describió no era del todo un engaño. Era, en efecto, un método de entrenamiento mágico del universo Marvel, algo que Rosen había aprendido por casualidad mientras leía cómics de Marvel antes de su transmigración. En el mundo de Rosen anterior a la transmigración, muchos creían que la magia en el universo Marvel se realizaba mediante contratos con señores dimensionales y el uso de su poder. En realidad, esto no era así. Si bien es cierto que gran parte de la magia de Camartaj toma prestado el poder de los Vishanti, y el anciano, aún más absurdamente, tomó prestado el poder de innumerables señores dimensionales, incluido Dormammu, eso no significa que estuvieran usando constantemente el poder de los señores dimensionales. La mayoría de los hechizos básicos, como las espadas mágicas y los escudos mágicos, no necesitan tomar prestado el poder de los señores dimensionales. La propia energía del universo es suficiente para sustentar estos hechizos básicos. Además, la magia asgardiana, la magia de los eternos y la magia de los dioses del panteón son simplemente aplicaciones de energía cósmica, no el préstamo del poder de los señores dimensionales. Además, si toda la magia fuera realmente prestada, ¿qué practicarían los magos de Camartaj? Tomar prestado el poder y luego tener que practicarlo ellos mismos sería demasiado y el tercer método de cultivo es bastante perezoso, incluso rozando la herética, pero desafortunadamente, también es el método de cultivo principal para muchas escuelas en la Tierra. Esto implica establecer una conexión con seres de dimensiones superiores, firmar un contrato y tomar prestado su poder. El tercer método de cultivo mágico que mencionó Rosen es lo que muchos consideran la magia ortodoxa del universo Marvel. Tomar prestado el poder de los señores dimensionales y otros seres de dimensiones superiores. Este método es rápido, sí, pero como dijo Rosen, es un camino herético. Al fin y al cabo, lo prestado debe devolverse, y con intereses. No todos los hechiceros son como el anciano, capaz de incumplir sus deudas a voluntad. Incluso ser un moroso requiere fuerza. Si se trata de un ser benevolente de alta dimensión, el contratista podría tener que pagar con fe otras cosas relativamente normales. Si se trata de un ser maligno de alta dimensión, entonces lo que hay que pagar es el alma. Así que, a menos que sea absolutamente necesario, nunca contactes con esos seres de alta dimensión, porque estos seres suelen ser muy buenos disfrazándose y engañando, como los legendarios señores demonio. Advirtió Rosen con severidad. En realidad, este punto no tiene importancia para Wanda. Después de todo, ella es una anfitriona natural de magia del caos, con un suministro inagotable de magia del caos, así que no hay necesidad de que pida prestado a otros señores dimensionales. Incluso si pidiera prestado, como el anciano, tiene la confianza de no devolverlo. Pero una cosa es una cosa. Como maestro, Rosen aún debe enseñar con claridad lo que debe enseñar. Sin embargo, existe otro método de cultivo mágico que Rosen no mencionó.
Porque este tipo de magia es tabú y maligna en cualquier mundo. Esa es la magia del sacrificio. Según nuestro informe, Iron Man ha reaparecido en Afganistán, aniquilando un bastión terrorista. Al parecer, esta es su tercera operación, pero aún desconocemos su verdadera identidad. Las noticias en televisión informaban sobre la devastación causada por Iron Man en Afganistán. Rosen, sin embargo, estaba absorto en sus pensamientos mientras veía las noticias. Parecía que ya no había batalla con Iron Monger, el de Obadiah Strange. Por lo tanto, Stark se estaba centrando más en los 10 anillos en Afganistán. Su identidad como Iron Man permanecía oculta. Esto no habría sido un problema. Pero Rosen recordó que Ivan Vanko también había sido llevado a otro mundo. Esto significaba que los dos principales adversarios de Tony habían desaparecido. Los únicos problemas restantes eran el envenenamiento por paladio, que Shield podía resolver fácilmente, y el virus extremis de Killian. Y el virus extremis, Rosen también lo deseaba. Pero ¿no lo convertiría eso en su niñera? Eso no podía ser. Era necesario fortalecerlos. Después de todo, si seguían teniéndolo tan fácil, ¿cómo podría Rosen seguir explotándolos? El problema era, ¿dónde encontrar un villano adecuado? Maestro, lo logré. Justo entonces, Wanda entró corriendo emocionada y, con un movimiento de manos, invocó a un elemental de agua. Aunque este elemental de agua difería en apariencia y color del que Rosen había invocado, era innegablemente una criatura elemental de agua real. Al ver esto, las pupilas de Rosen se contrajeron. Esto era jodidamente increíble. Tal como Rosen había predicho, aunque no era un verdadero mago, su comprensión de la magia en el universo Marvel de su vida anterior le permitió elaborar su propia teoría. Con éxito introdujo a Wanda en el mundo de la magia. Así que, en el tercer día de la instrucción mágica de Rosen, Wanda entró con éxito al campo y lanzó su primera bola de fuego. En los días siguientes, Wanda aprendió más y más hechizos. Incluso dominó hechizos como la magia de ilusión, que el propio Rosen desconocía, simplemente a través de instrucciones verbales. En poco más de un mes, Rosen sintió que Wanda estaba agotando su ya limitada base mágica. Debido al período de entrenamiento relativamente corto, la fuerza mágica de Wanda aún era relativamente débil, pero la cantidad de hechizos que aprendió era considerable. La única debilidad restante eran los hechizos de invocación. Rosen no tenía una buena solución para esto. A diferencia de los hechizos ordinarios que solo requieren energía mágica, los hechizos de invocación generalmente requieren un círculo mágico para resonar con el plano de la entidad invocada. Por supuesto, Rosen estaba usando una habilidad de sistema, así que no necesitaba pasar por esa molestia. Aparte del círculo de invocación fugaz durante la invocación, Rosen no tenía idea de cómo enseñar hechizos de invocación. Al final, solo pudo dibujar el círculo de invocación fugaz que usó cuando invocó un elemental de agua y dejar que Wanda lo descubriera por sí misma. Y después de solo unos días, ¿Wanda realmente lo logró? Al observar al elemental de agua que invocó, era claramente una criatura elemental nativa del universo Marvel. Comparado con el elemental de agua invocado por Rosen, este tenía nariz y ojos, y su apariencia era más parecida a la de una persona. Sin embargo, Rosen sintió que la apariencia de este elemental de agua le resultaba algo familiar. Maestro, ¿hay algo malo con el elemental de agua que invoqué? Después de todo, su apariencia es bastante diferente a la del elemental de agua que usted invocó. Wanda notó que la expresión de Rosen era un poco extraña, así que preguntó algo nerviosa. No hay nada malo. Es solo que, como creo, usted es un verdadero genio. En cuanto a la diferencia, es normal. Después de todo, no hay un solo reino elemental, y es normal que los elementos de diferentes reinos elementales tengan apariencias diferentes. Rosen negó con la cabeza y dijo. Recordó, ¿no era la apariencia de este elemental de agua la misma que la de los elementales que Misterio creó para Spider-Man en Spider-Man? ¿Lejos de casa? Entonces, las criaturas elementales de este universo realmente se ven así. Pero pensándolo bien, no parecía tan extraño. Después de todo, los elementales creados por Misterio se basaban en la mitología terrestre. Esto también fue confirmado en la película por Nick Fury y Maria Hill, no, por los Skrulls que se transformaron en ellos. Uf, eso me tranquiliza. Pensé que mi invocación había salido mal. Exclamó Wanda feliz, aliviada de escuchar la aprobación de Rosen. Sin embargo, Wanda notó rápidamente que la mirada de Rosen era un poco extraña. ¿Qué pasa, maestro? ¿Me pasa algo? Preguntó Wanda.
No, solo estaba pensando en algo, Wanda. ¿Qué piensas de Iron Man? Preguntó Rosen, mirando a Wanda. Claro, no le guardaban rencor Wanda y su hermano a Tony. ¿No sería apropiado que fueran la calamidad de Tony? Por supuesto, Rosen no dejaría que los hermanos mataran a Tony. No creía que fuera correcto que dirigieran su odio hacia él. Pero dejar que golpearan a Tony y desahogaran su ira no parecía tan malo, ¿verdad? Bueno, Tony, por el bien de tu buen aprendiz, tendrás que sufrir un poco. ¿Iron Man? ¿El que ha salido en las noticias últimamente? Preguntó Wanda. Así es él. Rosen asintió. Debe ser una buena persona. Después de acabar con los terroristas, la gente de allí debería tener una vida mejor. Hablando de Iron Man, Wanda no pudo evitar pensar en su propio país, Sokovia. Este país también podría necesitar a alguien como Iron Man. Y ahora que había aprendido el poder de la magia, pero entonces pensó en Berikova, que parecía ser la mayordoma de su maestra, y que también era una de las personas que había causado problemas en este país. ¿Conoces la verdadera identidad de Iron Man? Rosen no se percató de los pensamientos de Wanda. Incluso si lo supiera, probablemente la apoyaría. Después de todo, es su aprendiz, ¿a quién más podría consentir? Pero el apoyo no es para ahora. Al menos el conflicto superficial entre Shield e Hydra debe resolverse primero. ¿Su verdadera identidad? No lo sé, pero tengo mucha curiosidad. Por tu tono, parece que sabes quién es, preguntó Wanda con curiosidad. Así es, lo sé, y deberías estar bastante familiarizada con esta persona. Rosen asintió. ¿Eh? ¿Me suena? ¿Podría ser de Sokovia? Imposible. Wanda estaba completamente desconcertada, incapaz de relacionar a nadie que recordara con él. Se llama Tony Stark. Dijo Rosen. Chasquido. El elemental de agua que Wanda había invocado explotó. Lo siento, profesor, perdí los estribos. El agua salpicó el rostro de Wanda tras la explosión del elemental de agua, calmando su mente, antes llena de ira. Rápidamente se disculpó con Rosen con una mirada de remordimiento. No hay necesidad de disculparse. Aquí no hay extraños, así que no hay necesidad de ocultar nada. Rosen negó con la cabeza. Lo peor que puedes hacer es reprimir tus emociones. Es bueno dejarlas salir. Profesor, ¿conoce a Tony Stark? Wanda asintió y preguntó. Sí, y somos bastante cercanos. Rosen no lo negó y asintió. Entiendo, Wanda guardó silencio durante unos segundos antes de hablar con voz ligeramente ronca. Aunque no sabía por qué, era evidente que Rosen conocía su odio hacia Tony Stark. De lo contrario, no lo habría mencionado de repente ni le habría pedido su opinión. Si ese era el caso, parecía que no podría vengarlo. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, la bondad de Rosen hacia ella era inmensa, prácticamente cambiando su destino. Agradecida por su bondad, naturalmente no se opondría a Rosen. Además, sin la guía de Rosen y el poder de la magia, ella, estando en el fondo de Sokovia, no habría tenido derecho a buscar venganza contra alguien tan poderoso como Tony Stark. Viendo esto y bueno, que así sea. No, no lo entiendes. Rosen negó con la cabeza. Wanda lo miró, desconcertada. ¿Acaso no podía renunciar a la venganza? Podría ser y... No pudo evitar pensar en la naturaleza mujeriego de Tony Stark y sus matrimonios concertados y su rostro palideció. ¿Qué estás pensando? No creas que estoy tratando de persuadirte para que no busques venganza, ¿verdad? Aún tienes que tomar tu venganza. Rosen, al ver el rostro pálido de Wanda, aunque no sabía lo que ella pensaba, estaba seguro de que se estaba desviando, e inmediatamente le explicó. El talento de esta aprendiz era innegable, pero tenía demasiadas ideas y era propensa a quedarse estancada en las cosas. Si no se lo explicaba con claridad, Rosen temía sinceramente que siguiera el mismo camino que en la historia original. ¿Eh? Al oír las palabras de Rosen, Wanda quedó completamente desconcertada. ¿Acaso su maestro quería decir que aceptaba que buscara venganza? Pero su maestro había dicho que él y Tony Stark tenían una buena relación, ¿no? Por un momento, la cabecita de Wanda no pudo comprenderlo del todo. Tony y yo sí tenemos una buena relación, pero por muy buena que sea, él no puede ser más cercano que tú. Eres mi única discípula. ¿Cómo podría hacerte daño por ese tipo? Rosen se acercó a Wanda y le revolvió el pelo a su obediente discípula. Maestra, usted es tan buena conmigo. No se preocupe, no le haré las cosas difíciles. Ya no buscaré venganza, y sé que no fue culpa de Stark. Él solo es un traficante de armas.
Mis verdaderos enemigos son esos señores de la guerra. Las palabras cariñosas de Rosen hicieron que a Wanda se le llenaran los ojos de lágrimas, pues no era tan fuerte como aparentaba. El verdadero culpable de un asesinato nunca es el arma en sí ni quien la fabrica y vende, sino quien la usa. ¿Cómo podía Wanda no comprender una verdad tan simple? Tal como Rosen pensaba, para sobrevivir en este terrible país, Wanda y su hermano Pietro necesitaban una creencia y algo a lo que aferrarse. De lo contrario, los hermanos de la historia original no habrían abandonado tan fácilmente su odio hacia Tony. Ahora, Wanda ha encontrado un nuevo ancla emocional. En esta situación, que busque o no venganza contra Tony es esencialmente irrelevante. Me alegra que lo entiendas. No se puede vivir en el odio. Solo te hace más miserable. Pero eso no significa que no puedas vengarte, consoló Rosen a Wanda. No, no me vengaré, de verdad, profesor, créeme. Wanda seguía pensando que Rosen solo intentaba consolarla. No, esta venganza es absolutamente necesaria. Dijo Rosen muy seriamente. ¿Pero por qué? ¿Acaso Tony Stark no es tu amigo? Al ver la expresión seria de Rosen, Wanda finalmente comprendió que Rosen no solo la estaba consolando, sino que realmente quería que se vengara, lo que la confundió aún más. Ser amigos no entra en conflicto con tu venganza, y la venganza no significa necesariamente matar a la otra persona. También puede ser darle una paliza, ¿verdad? Dijo Rosen con una sonrisa. Además, esto también puede considerarse una prueba práctica para ti. Wanda comprendió un poco ahora. Su profesor podría ser amigo de Tony Stark, pero lo más probable es que fuera el legendario a mi enemigo. De acuerdo, entonces te haré caso, profesor. Haré lo que me digas. Wanda lo pensó un momento y luego asintió. Con un nuevo apoyo emocional, ya no odiaba tanto a Tony Stark como antes. Pero eso no significaba que le cayera bien. Con su profesor Rosen a su entera disposición, le preocupaba aún menos darle una lección. ¿Y qué si era Iron Man? Yo también tengo magia. Y además quería ver cuánto había progresado su fuerza. Buena chica, pero no te precipites. Todavía tienes que hablar con tu hermano sobre esto. Al fin y al cabo, no se trata solo de una venganza personal. No mates a Tony. Eso podría causar muchos problemas. Advirtió Rosen. Estaba muy satisfecho con la obediencia de su aprendiz. ¿Quieres decir que Pietro y yo vayamos juntos a enfrentarnos a Stark? ¿No es una mala idea? Después de todo, Pietro es solo una persona común y corriente, mientras que el traje de Iron Man de Stark es formidable. Wanda frunció el ceño al oír las palabras de Rosen. No te preocupes por eso. En los próximos días, prepararé un traje similar al de Tony también para tu hermano. Créeme, a Tony no le resultará fácil lidiar con ustedes dos. Le aseguró Rosen. Así es, una Wanda no era suficiente. Rosen planeaba que Pietro también usara el traje que él había fabricado, y que ambos trabajaran juntos para mejorar la armadura de Tony. Después de todo, ¿qué pasaría si Tony dejara de mejorar su traje cuando no hubiera presión externa? Sí, esto era por el bien de Tony. La idea de que Pietro y Wanda golpearan brutalmente a Tony, ambos con trajes que él había creado, hizo que Rosen esbozara una sonrisa apenas contenida. Mientras tanto, al otro lado de la Tierra, Tony Stark desconocía la inmensa calamidad que le esperaba. En ese momento, estaba preocupado por su salud. Tony, el envenenamiento por paladio está progresando demasiado rápido. No puedes seguir pilotando el traje. Yo tomaré el control. Ethan, ahora asistente de Tony, dijo con expresión sumamente seria, mientras observaba los últimos resultados de las pruebas. Ethan estaba muy satisfecho con el cambio de Tony y su ayuda a su patria. Pero eso no significaba que quisiera que Tony pagara con su vida por ello. No te preocupes, Ethan. ¿Recuerdas lo que dijo el profeta? Yo seré el salvador de este mundo, tiene que haber otra manera. Aunque también estaba ansioso, Tony rechazó obstinadamente la oferta de Ethan. Jamás imaginó que el profeta al que tanto anhelaba estuviera conspirando contra él. ¿Qué? ¿Quieres reabrir la Stark Expo? Pepper miró a Tony sorprendida. Sí, ¿hay algún problema? Replicó Tony. Espera, ¿estás enferma? Claro que hay un problema. ¿No conoces la situación? ¿Por qué cerraste la división de armas? Las acciones de la compañía no han mejorado en absoluto, ¿y quieres perder tiempo y mucho dinero en una exposición? Pepper le preguntó a Tony con gran disgusto, con voz nasal, lo que indicaba que efectivamente estaba resfriada. Aunque la intervención de Rosen había ocurrido en este mundo, y Ethan no había muerto, Tony aún optó por cerrar la división de armas de la corporación.
Además, después de cerrar la división de armas, Tony no estaba tan atento a los asuntos de la compañía. O estaba en el laboratorio con Ethan o volando por el mundo como Iron Man. Básicamente, le entregó todos los asuntos de la compañía a Pepper. Pero esto también la tenía muy disgustada, ya que aumentó su carga de trabajo considerablemente. Y ahora Tommy dice de repente que quiere volver a celebrar la Stark Expo y le está echando toda la culpa a ella otra vez. Oh, querida Pepper, tienes que entender lo importante que es esto para mí, y es lo que más me preocupa durante un tiempo. Deberías apoyarme, dijo Tommy. Además, creo que deberías usar una mascarilla hasta que te recuperes del resfriado. De hecho, planea aparecer oficialmente con su traje de Iron Man en esta Stark Expo, anunciando al mundo que él es Iron Man. Creo que tu decisión de reabrir la expo es solo un poco de vanidad de tu parte. Pepper miró el traje de Iron Man detrás de Tony y dijo sarcásticamente. Puede que sí. Adelante, hazlo. Te dejo todo a ti. Dijo Tony evasivamente. Ja, lo he estado haciendo todo el tiempo, no he parado. Dijo Pepper con una expresión de impotencia y queja. Esta vez es un poco diferente. Tony agitó la mano con una sonrisa y luego empujó un documento delante de Pepper. ¿Qué es diferente? Me echó todo encima y ni siquiera me subió el sueldo. Dijo Pepper, irradiando el resentimiento de una persona de clase trabajadora, mientras abría el documento. Pero al segundo siguiente, se oyó un fuerte golpe. Unos minutos después, Pepper salió de la villa, todavía algo aturdida. En su mano tenía la carta de nombramiento como CEO de Industrias Stark que Tony le acababa de entregar. Sí, Tony la acababa de nombrar oficialmente CEO. Obviamente, era algo muy inesperado, pero también algo para alegrarse. Señora, ¿a dónde vamos? Preguntó el conductor después de que Pepper subiera al coche. Al aeropuerto. Necesito volver a la sede del grupo inmediatamente. Hay asuntos importantes que anunciar. Dijo Pepper con expresión seria, desprendiendo el aura de una mujer poderosa. Luego bajó la cabeza y comenzó a hojear varios documentos. Sí, señora. El conductor no se giró y arrancó el coche directamente. Un momento, este no parece ser el camino al aeropuerto. Después de un buen rato, Pepper, que había estado hojeando documentos de la empresa, finalmente levantó la vista y miró por la ventana, dándose cuenta entonces de que el paisaje exterior era extraño. Miró al conductor sentado al volante y, al mismo tiempo, buscó discretamente el botón de la alarma junto al asiento. En ese momento, Pepper notó el comportamiento inusual del conductor. Era su conductor habitual, pero su expresión era inexpresiva, completamente distinta a la de siempre. «Baker, ¿qué pasó?», preguntó Pepper con cautela. Su conductor no era Appy. Appy era el chofer y guardaespaldas de Tony, y solo actuaba como tal cuando recibía órdenes o viajaba con él. Sin embargo, el conductor llamado Baker ignoró la pregunta de Pepper y siguió conduciendo en silencio. Esto la inquietó profundamente. Por suerte, la alarma del coche se activó correctamente al pulsarla. Con suerte, la policía y Tony la encontrarían pronto. En cuanto a resistirse imprudentemente, Pepper no haría algo tan arriesgado. Sin armas, tal acción solo conduciría al desastre, algo que Pepper sabía muy bien. Poco después, el coche entró en una fábrica abandonada. Dentro de la fábrica vacía y abandonada, se alzaba una exquisita mesa de comedor. Una joven con una túnica roja ardiente estaba sentada a la mesa, disfrutando tranquilamente de los postres servidos por un camarero. Esta escena desentonaba por completo con el ambiente ruinoso de la fábrica abandonada. Cuando el coche se detuvo, el conductor salió con expresión impasible, se dirigió al asiento trasero, abrió la puerta e hizo un gesto a Pepper para que saliera. Pepper respiró hondo, salió del coche y se acercó a la joven. «¿Quién eres y por qué me has traído aquí?», preguntó Pepper, animándose en silencio, y armándose de valor, le preguntó a la joven de rojo. «Por favor, siéntese, señorita Pepper. Pruebe este aguardiente de ciruela y la tarta selva negra. Acaban de llegar de Sokovia y están riquísimos». La joven no respondió a la pregunta de Pepper, pero sonrió y la invitó a sentarse, señalando el vino y los postres sobre la mesa. Al mismo tiempo, hizo un gesto al camarero para que le sirviera vino y postres. «Lo siento, no creo que esté de humor». Pepper forzó una sonrisa y respondió. «Hablemos de tu propósito». «De acuerdo, lo siento, señorita Pepper, por invitarla de esta manera. Pero por favor, tenga la seguridad de que no haré nada para perjudicarla. Es solo que, como sabe, desde que el señor Stark fue secuestrado hace 6 meses, acercarme a él no ha sido fácil.
La chica dejó el cuchillo y el tenedor, mirando a Pepper con disculpa. Así que, después de todo, estaba allí por Tony. Pepper suspiró para sus adentros. Niña, no sé por qué buscas a Tony, pero sí sé que hacer esto solo empeorará las cosas. El FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, no te dejarán escapar. Dijo Pepper. Como la chica parecía tan joven, llena de colágeno, Pepper incluso dudó de que fuera adulta. Así que alguien de 30 y tantos la llamara niña no era presuntuoso. Por supuesto que entiendo la posición del señor Stark en Estados Unidos, y entiendo a qué me enfrentaré después de hoy, pero no me importa. El rostro de la chica se ensombreció al instante. La familia Stark debe pagar por lo que ha hecho. Al oír las palabras de la chica, el corazón de Pepper se heló aún más. Dios mío. A juzgar por lo que decía, no era solo rencor contra Tony, sino contra toda la familia Stark. Por suerte, la chica no parecía tener la intención de hacerle daño. Pero el pensamiento de Tony le hizo dar un vuelco al corazón. Dado que la otra parte se atrevió a hacer algo así, seguramente tomaron represalias contra Tony. No está claro si su traje de hierro podrá con la situación actual. Señorita Pepper, ¿le interesaría escuchar mi historia? Justo entonces, la chica volvió a hablar. Si no le importa. Pepper asintió. La situación era confusa, así que comprender las circunstancias de la otra parte parecía una buena idea. Mi nombre es Wanda Maximoff, no hay duda, ese es mi verdadero nombre. Dijo la chica lentamente. En efecto, la chica de rojo que había secuestrado a Pepper era Wanda, quien ya había sido tomada como discípula de Rosen. Y todo esto era obra de Rosen. Soy socoviana y solía tener una familia completa y feliz, pero ese día de 1999, todo cambió. Un misil atravesó el techo de mi casa, llevándose a mis padres consigo al fondo. Esa fue la última vez que los vi, continuó Wanda. Al oír esto, Pepper comenzó a sudar profusamente. Dios mío, supo de inmediato que esta era otra víctima de las armas de Industrias Stark. Parecía que la decisión de Tony de cerrar el departamento de armas podría haber sido la correcta. De lo contrario, ¿quién sabía cuántas personas más buscarían venganza contra él? Al mismo tiempo, Pepper sintió una oleada de compasión por Wanda. 1998. ¿Hace 10 años? ¿Qué edad tenía esa chica? ¿Cómo se las arregló todos estos años? Pero eso fue solo el principio. Poco después, otro misil cayó en mi casa. Ese misil estaba a menos de 1 metro de mi hermano y de mí. Afortunadamente, el misil no explotó, y mi hermano y yo fuimos rescatados 2 días después. Pero a lo largo de los años, la escena de ese día me ha atormentado constantemente, especialmente el logo de Stark en ese misil. Es una pesadilla que no puedo quitarme de la cabeza. Señorita Pepper, ¿qué cree que debería hacer para deshacerme de esta pesadilla? Preguntó Wanda, mirando fijamente a Pepper. Pepper abrió la boca, queriendo decir algo, pero finalmente no pudo pronunciar ni una palabra. Decir que no era culpa de Industrias Stark, sino culpa de esos traficantes de armas. Eso simplemente no tenía sentido. Era cierto que, bajo el liderazgo del desaparecido exdirector ejecutivo, Obadiah Stane, Stark Industries había sacado de contrabando una gran cantidad de armas militares. Pero eso solo representa una pequeña parte de las armas producidas por Stark Industries. La mayoría, de hecho, proviene del ejército estadounidense. Si bien la guerra de Sokovia no fue instigada directamente por el ejército estadounidense, este participó activamente y la promovió. Decir que Stark Industries era simplemente un fabricante y distribuidor, no un usuario. Teóricamente, es cierto, pero para muchos Vengadores, eso es irrelevante. Decir que Stark Industries ofrecería una compensación económica. A juzgar por el comportamiento de Wanda, probablemente no le falte dinero. Por lo tanto, Pepper no pudo encontrar una razón para persuadir a Wanda de que abandonara su venganza. Finalmente, guardó silencio. Pero en su interior, comenzó a lamentar haber presionado el botón de alarma de localización. Ahora, no quería que Tony viniera a rescatarla. Porque el resultado final, ya fuera que Tony o la chica frente a ella resultaran heridos, no era lo que ella deseaba. Pero no pudo evitarlo. Sin embargo, Pepper notó algo muy extraño. Ni la chica que tenía delante, ni el camarero, ni siquiera el conductor que había sido inexplicablemente transformado parecían tener armas. No había visto ni una sola pistola. Esto la dejó muy perpleja. Como era de esperar, señorita Pepper, su posición en el corazón del señor Stark es extraordinaria. Solo han pasado 5 minutos desde que pulsó el botón de alarma, y ya casi está aquí.
En ese caso, salgamos a saludar al famoso Iron Man. Justo cuando Pepper dudaba, Wanda volvió a hablar. Aunque el traje de Iron Man era muy rápido, superando Mach 2, ponérselo en ese momento también era bastante complicado, incluso con la ayuda del brazo robótico, aún llevaba bastante tiempo. Así que 5 minutos ya era muy poco tiempo. Y sus palabras sorprendieron mucho a Pepper. Resultó que todo lo que había hecho estaba bajo el control de la otra persona. ¿Y cómo sabía esta chica que Tony era Iron Man? Lo sabía incluso antes de que Tony llegara. Pero en ese momento, no tuvo tiempo de pensar demasiado y solo pudo seguir a Wanda afuera. Y tan pronto como salieron de la fábrica, un silbido provino del cielo. Iron Man, Tony Stark, ha llegado. Pepper, ¿qué pasó? ¿Y quién es esta chica? Tony estaba muy ansioso después de recibir la señal de auxilio de Pepper. Al llegar, descubrió que Pepper parecía estar completamente ilesa. Wanda y los demás a su lado también estaban desarmados. Esto le pareció extraño. Pero al segundo siguiente, antes de que Pepper pudiera siquiera responder, quedó atónito. La chica de la túnica roja primero levantó la mano y luego la bajó. Sintió que una fuerza invisible lo arrastraba desde el cielo, estrellándose de cabeza contra el suelo, incluso creando un gran cráter. Pepper, al presenciar esto, se tapó la boca, con el rostro lleno de incredulidad. Ahora, parecía comprender por qué Wanda y los demás estaban desarmados. ¿Qué está pasando, Jarvis? ¿Qué sucedió? Preguntó Tony a su IA, completamente desconcertado, tras aterrizar. Lo siento, señor, no podemos analizar los métodos de ataque del oponente, respondió Jarvis, aparentemente experimentando también una breve falla. Parece algún tipo de superpoder. En esta etapa, Jarvis era mucho menos inteligente de lo que sería más adelante, con capacidades computacionales limitadas. Las habilidades de Wanda estaban claramente más allá de su comprensión. ¿Superpoderes? Siento que ya no reconozco este mundo. Murmuró Tony, esforzándose por ponerse de pie. Pero al segundo siguiente, una enorme bola de fuego impactó contra su traje, lanzándolo varios metros a la distancia. Antes de que pudiera reaccionar, dos enormes elementales de agua aparecieron a su lado, sujetándolo firmemente en su lugar. Ah, esta escena de repente me resulta familiar. Al ver a los dos elementales de agua que lo sujetaban, Tony se dio cuenta de repente de que esto podría no ser un superpoder, sino más bien el poder de la magia. Al igual que Rosen, quien afirmaba ser una profetisa, esta chica era una maga. Mi querida chica mágica, creo que puede haber un malentendido entre nosotros. De hecho, conozco a un hechicero llamado Rosen. Le dijo Tony a Wanda. ¿Malentendido? Absolutamente no. Tony Stark, tu familia ha estado construyendo armas durante más de una década, causando un daño inmenso al mundo. Hoy pagarás el precio. Se burló Wanda. Oh, parece que las negociaciones han fracasado. Me disculpo por lo sucedido en el pasado, pero no debiste haber secuestrado a Pepper. Al escuchar las palabras de Wanda, Tony comprendió de inmediato que las cosas no podían resolverse pacíficamente. En otras circunstancias, Tony podría haber intentado continuar negociando. Pero el secuestro de Pepper era inaceptable para él. Así que, al segundo siguiente, Tony contraatacó. Unos lanzadores se extendieron desde los hombros de su traje, disparando varios misiles que impactaron al elemental de agua. La enorme explosión hizo que parte de la forma del elemental de agua se disipara, aunque se recuperó rápidamente. Sin embargo, Tony aprovechó esta oportunidad para liberarse del control y voló inmediatamente hacia Pepper. Para él, salvarla era lo más importante. Con un estallido, Tony, corriendo hacia Pepper, fue detenido por una pared invisible. Sin dudarlo, cargó sus cañones de palma y disparó. La pared invisible se abrió de golpe. Pero al segundo siguiente, Wanda sonrió burlonamente, y la pared mágica se levantó de nuevo. Maldita sea, odio la magia. Tony maldijo entre dientes. Sabiendo que no podía llevarse a Pepper, miró a Wanda de nuevo. Está bien, dama de la magia, cualesquiera que sean nuestros rencores, Pepper es inocente. Déjala ir, yo me quedo. No, Tony, Pepper intentó detenerlo, pero solo abrió la boca antes de darse cuenta de que no podía hablar. Si bien Wanda aún no era tan poderosa como en Doctor Strange 2, donde un solo pensamiento podía hacer desaparecer la boca de Black Bolt, aún podía silenciar a Pepper. Por supuesto, no te preocupes, nuestra disputa no afectará a gente inocente. Solo la retuve aquí para evitar que escaparas. Dijo Wanda con una leve sonrisa. Muy bien, entonces, esta dama mágica, ¿qué es exactamente lo que quieres?
Tony suspiró para sus adentros al oír esto, y luego preguntó. ¿Qué quiero? Por supuesto, quiero tu vida. Sé que no aceptarás que te derrote con magia, así que te derrotaré por completo en lo que más te enorgullece. Pietro. Que el señor Stark vea lo fácil que es romper su maltrecha coraza metálica. Wanda rió entre dientes y gritó hacia la fábrica. Tan pronto como terminó de hablar, el rugido de la maquinaria resonó en la fábrica, seguido de una serie de pasos muy pesados. Tony supo de inmediato que era algo enorme. Justo cuando estaba lleno de dudas, un enorme brazo mecánico atravesó la gruesa pared de la fábrica. Otro golpe, y la pared se hizo añicos por completo. Cuando el polvo se asentó, un mecha gigantesco, de más de 3 metros de altura, apareció en la línea de visión de Tony. Iron Man, señor Tony Stark, este es su oponente. Espero que lo pasen bien. Wanda sonrió levemente y comenzó a arrastrar a Pepper. Aunque Wanda era considerablemente más pequeña que Pepper, varias piezas de su armadura estaban potenciadas, lo que le otorgaba una fuerza muy superior a la de un hombre adulto promedio. Pepper era impotente contra ella y solo Wanda podía arrastrarla. Al ver esto, Tony se sintió ansioso y furioso, con ganas de perseguirlo, pero en ese momento, el gigantesco robot, escupiendo llamas, cargó contra él. Incapaz de esquivarlo a tiempo, Tony fue arrastrado por el robot durante más de 100 metros, atravesando la zona de la fábrica abandonada y llegando a la carretera. Aunque se trataba de las afueras, seguía siendo Los Ángeles, y los vehículos aún pasaban ocasionalmente. La aparición de 2 robots combatiendo sobresaltó a los coches en la carretera, provocando que algunos frenaran y otros aceleraran. Uno de los SUV no pudo frenar a tiempo y se estrelló directamente contra el robot gigante que tenía a Tony inmovilizado, obligándolo a soltarlo temporalmente y mover el vehículo, con su parte delantera casi incrustada en su carrocería, hacia un lado. Después de todo, era Pietro, no Obama, quien pilotaba el robot ahora. Naturalmente, no usaría un coche con alguien dentro para aplastar a alguien. Maldita sea, Jarvis, analiza su traje. Tony, aún aturdido por el impacto, aprovechó la oportunidad para levantarse de nuevo, ignorando la advertencia de daño en su traje, y examinó el robot. Inicialmente sospechó que el robot era una copia de su tecnología. Pero este pensamiento solo duró un momento. Porque descubrió que el sistema de energía del otro robot era completamente diferente al suyo. Análisis completado, el núcleo de energía del oponente no se puede analizar. Con la voz de Jarvis, algunos datos básicos de análisis del robot gigante aparecieron frente a Tony, pero Jarvis fue completamente incapaz de analizar el sistema de energía de la otra parte. Esto es normal. La energía del vibranio depende completamente de las propiedades únicas del metal y es fundamentalmente diferente de los sistemas energéticos convencionales de la ciencia moderna. En ese momento, el conocimiento de Tony sobre el vibranio se limitaba a que era el metal más fuerte. ¿Un sistema energético desconocido? ¡Qué interesante! Tony no pudo evitar interesarse por el traje del oponente. Sin embargo, sabía que no era el momento de pensar en eso. Derrotar al oponente y rescatar a Pepper era lo más importante. Sin embargo, dado que el gran robot estaba rescatando a alguien, no aprovechó la oportunidad para contraatacar. En cambio, después de que el robot volviera a enfocar su objetivo en él, Tony le ordenó a Jarvis que reuniera energía, disparando simultáneamente enormes rayos de energía desde su pecho y palmas, lanzándolos hacia el oponente. Sin embargo, ante un ataque tan poderoso, el robot del oponente hizo un movimiento inesperadamente ágil, desplazándose varios metros hacia un lado para evitar el ataque de Tony, y luego volviendo a colocarse frente a él, golpeándolo y lanzándolo a decenas de metros de distancia. Antes de que Tony pudiera siquiera aterrizar, Pietro ya lo había alcanzado de nuevo en su mecha, lanzando otro puñetazo. Prácticamente lo estaban lanzando de un lado a otro como a una pelota de béisbol. Por suerte, el sistema de absorción de impactos del traje de Iron Man era lo suficientemente fuerte. De lo contrario, Tony se habría convertido en carne picada en solo unos pocos golpes. Sí, del tipo hecho de carne desmenuzada. Maldita sea, ¿cómo puede ser tan ágil esta cosa? Una vez más lanzado por los aires, Tony finalmente comprendió la diferencia en sus habilidades. Activó su sistema de vuelo en el aire y logró escapar del alcance del ataque del oponente antes de ser golpeado de nuevo. Tony inicialmente había pensado que esta cosa sería torpe, pero su agilidad superó con creces sus expectativas. Jarvis, vuela a la máxima altitud. Al ver que el oponente seguía volando hacia él, la expresión de Tony cambió e inmediatamente ordenó a Jarvis que activara el vuelo a máxima velocidad, elevándose hacia el cielo.
Tony Stark, cobarde, huyendo. ¿Ya no quieres a tu mujer? Al ver a Tony alejarse volando, Pietro lo persiguió, gritando por el comunicador del robot. Si la armadura de vibranio creada por Rosen tenía alguna debilidad respecto al traje de Iron Man, probablemente era su velocidad de vuelo. No estoy huyendo, es solo que pelear en la calle podría herir fácilmente a gente inocente, deberíamos buscar otro sitio. Argumentó Tony, continuando su ascenso sin mirar atrás. Sin embargo, redujo la velocidad, manteniendo un ritmo que la armadura no podía alcanzar, pero que tampoco le permitiría perder. Ja, cabrón. ¿Vuelas tan alto? ¿Intentas aprovechar la baja temperatura para enfrentarte a mí? Estás soñando. Mientras los dos volaban cada vez más alto, Pietro, pilotando el gran robot, no pudo evitar pensar en algo que Rosen le había dicho antes de venir, y entonces se burló de Tony. Señor, parece que sus trajes también han resuelto el problema de congelación. La voz de Jarvis resonó dentro del mech de Tony después de escuchar el grito de Pietro. Maldita sea, por supuesto que lo sé. Cambia de dirección, a la fábrica. Tony maldijo de nuevo, luego cambió de dirección y voló hacia la ubicación de la fábrica de Industrias Stark. También, llama a Happy. Dado que el plan A falló, el plan B tendría que implementarse. Sí, señor. Jarvis llamó rápidamente a Happy. Jefe, ¿dónde está? Happy contestó el teléfono rápidamente. Happy, ¿estás en la empresa? Preguntó Tony. Sí, jefe, y el agente Coulson de esa agencia con la que me pediste que contactara también está aquí, y han enviado gente extra para ayudarnos a encontrar a Pepper, dijo Happy rápidamente. Vale, olvídalo. Necesito que vayas inmediatamente a la sala de control central, actives todos los circuitos y esperes mi notificación. Gritó Tony. Vale, voy ahora mismo. Happy no hizo preguntas y se apresuró hacia la sala de control central de la fábrica. Ojalá funcione. El traje del enemigo es más potente de lo que esperaba. Es lo último que se me ocurre, pensó Tony para sí mismo. Se detuvo un momento en su traje y disparó los pocos misiles que le quedaban contra Pietro. Sin embargo, estos misiles solo ralentizaron a Pietro y no pudieron causarle ningún daño. No había otra manera. El traje Mark IV que Tony llevaba no tenía muchas armas, y ya había usado casi todas en el poco tiempo que llevaba puesto. La única arma que le quedaba era el cañón de energía. Sin embargo, la energía del cañón de palma era baja, lo que resultaba en un daño insuficiente, y la animación de carga era demasiado obvia, lo que facilitaba que el oponente la esquivara, a la vez que se desperdiciaba energía. Si bien el reactor Arc era potente, la sostenibilidad energética del reactor de paladio inicial no era tan alta como se esperaba. No era suficiente para mantener el traje de Iron Man en una batalla prolongada. Los frecuentes reemplazos del núcleo de paladio de Tony y los síntomas de envenenamiento por paladio que se propagaban rápidamente en Iron Man 2 lo demostraron. Esto llenó a Tony de una sensación de impotencia. Sin embargo, Tony no sabía que Pietro también estaba maldiciendo. Si bien el Jaeger creado por Rosen era realmente poderoso, también consumía muchísima energía. Aunque el núcleo de energía de vibranio tenía una alta capacidad de almacenamiento de energía, también estaba ligada al tamaño del vibranio. La pieza de vibranio que Rosen había obtenido era demasiado pequeña. Después de luchar contra Tony durante un rato, la energía del Jaeger disminuyó rápidamente, quedando ahora por debajo del 40%. Si no podía bajar del 20% para derrotar por completo a Tony, Pietro tendría que retirarse. Y así, con sentimientos extremadamente contradictorios, los dos llegaron uno tras otro a la azotea de la fábrica de Industrias Stark. Al ver esto, Tony, sin dudarlo, descendió hacia la azotea donde se encontraba el gran reactor. Maldita sea, ese tipo sí que es un maestro estratega. Pietro, al ver esto, miró el enorme logo de Industrias Stark en el edificio distante y no pudo evitar sentir un escalofrío. Al igual que con la táctica de congelación anterior, Rosen también le había dicho de antemano que Tony podría atraerlo a la fábrica. Pero, bueno, Pietro rió fríamente, descendiendo tras Tony Stark. ¿Qué? ¿Nuestro Iron Man, finalmente ya no planea huir? Después de aterrizar, Pietro miró a Tony que estaba de pie no muy lejos y se burló de él, pero no pisó inmediatamente el área del gran reactor de arco. Te lo dije, nunca tuve la intención de huir. Es solo que pelear en la calle no es apropiado, así que este lugar es perfecto. Me odias porque mi familia fabrica armas, ¿verdad? Bueno, esta es la planta original de fabricación de armas de Industrias Stark. La he cerrado por completo. Puedes desmantelarla como quieras.
dijo Tony, dando unos pasos hacia atrás, tratando de atraer a Pietro. Hipocresía tardía. ¿Crees que cerrar el departamento de fabricación de armas puede borrar los pecados de tu familia? Se burló Pietro. Por supuesto que entiendo que el pasado no se puede borrar, pero haré todo lo posible por enmendarlo. Dijo Tony con sinceridad. HMPH, si vives para ver el mañana. Se burló Pietro, y luego se abalanzó sobre Tony. Happy. Ahora. Al ver que Pietro finalmente entraba en el alcance del reactor, la expresión de Tony se volvió seria, y le gritó a Happy a través del comunicador. Sí, jefe. Happy inmediatamente presionó el botón de derivación principal del reactor. Una enorme onda expansiva de energía envolvió instantáneamente al robot de Pietro. Al ver esto, Tony, que se encontraba fuera del alcance de la onda expansiva, suspiró aliviado. Esto ya debería estar terminado, ¿verdad? Mientras la enorme onda expansiva de energía se disipaba, el gran robot permaneció en silencio en la azotea, aparentemente completamente indefenso. Buen trabajo, Happy. Definitivamente te daré un aumento más tarde. Le prometió Tony a Happy por el comunicador mientras se acercaba al robot, queriendo ver quién estaba dentro y, de paso, estudiar su sistema de energía. Bueno, esto no era exactamente plagio, ya que el robot ahora era su trofeo. Pero solo era porque Melina no estaba allí. De lo contrario, ante esta escena bastante familiar, definitivamente le habría dicho a Tony que estaba soñando. Señor, tenga cuidado. El nivel de energía del oponente está aumentando. Justo cuando Tony se acercaba al robot, Jarvis hizo sonar una alarma de repente. Pero era demasiado tarde. El gran robot se activó de nuevo, agarrando al desprevenido Tony y acorralándolo en el centro. Jajaja, Tony Stark, de verdad te lo agradezco. Estaba preocupado por no tener suficiente energía, y me recargaste. Muchísimas gracias. Pietro rió a carcajadas, mirando la pantalla de energía altísima del indicador de energía del robot. No, ¿cómo es posible? Tony, que había estado luchando por moverse después de ser agarrado, parecía incrédulo. Nunca imaginó que el robot frente a él estuviera inspirado en él y poseyera esta capacidad de absorber energía externa. Por supuesto, el vibranio, como núcleo de energía, también jugó un papel importante. De lo contrario, Rosen tal vez no habría podido lograr esta característica. Así que ahora, Tony Stark, que se cree la persona más talentosa del mundo, ¿estás listo para conocer a tus padres? Mira tu estado de indefensión. En aquel entonces, yo estaba igual de impotente al enfrentarme a los misiles que creaste, ahora es tu turno. Dijo Pietro con una mueca.